Tengo que hacer algo, se repetía Albert. Apenas tenía 8 años, pero el último la había dedicado a esconderse. Por mucho que soñara con el fin de la era de conflictos en que vivía, pensaba que nunca sería libre. Hacía un mes que los nazis les habían encontrado intentando ir a París. Ahora se hallaba en un lugar horrible, al cual lo denominaban infierno. En los días que llevaba ahí, había visto morir a más de 10 personas. Sin embargo, para él, lo peor no era eso, sino estar solo. Su hermano había conseguido salvarse gracias a que ya había subido al tren, al igual que su abuelo, que se había percatado de la llegada de los nazis y se había podido ocultar en el baño del tren. Su padre había sido llevado a otro lugar. Su abuela y su madre habían bajado del furgón antes que él, y Alice, su hermana de apenas 2 años, la habían visto morir con sus propios ojos. Después de haber estado 2 días llorando en este sitio inhóspito, recordó algo que había visto al entrar al lugar. El trabajo te hace libre. No sabía si sería cierto, pero no tenía nada que perder. En ese momento quiso ir a por comida y bebida, pero un grupo de personas la arrastró hasta un edificio cercano que parecía una fábrica. ¡A trabajar!, gritaron. Todos empezaron a ocupar unos sitios y Albert los imitó. Estuvo horas en ese lugar. Cuando salió, le costaba moverse. Entró en una cabaña y subió a una litera. Toda la habitación daba vueltas. Llevaba más de 4 días sin alimentarse. De repente, unas figuras aparecieron. Toda su familia, incluida Alice, lo miraban cariñosamente. Intentó acercarse a ellos y cayó de la litera. El recuerdo de su familia le hizo libre.